Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Los humanos seguimos manejando códigos genéticos que nos impulsan hacia una vida instintiva. El placer, la agresión, el miedo y el instinto sexual de los animales existen como emociones en los humanos. El amor, la sexualidad, el temor y la alegría. Estos instintos son los que a veces nos hacen perder el juicio. Por otra parte, algunas personas confunden ser humanitarios con ser emocionales, en su sentido instintivo o impulsivo. Y no es así. Claro que ser humanitarios es un acto emotivo, pero también de bondad, la meditación profunda de querer ayudar al prójimo, lo cual nos lleva a la solidaridad. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es toma de decisiones, instinto y razón. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos iniciando el programa del día de hoy y ¿por qué no el lunes empezar con este tema? Le quiero dar la bienvenida, quien ya está aquí con nosotros. Muy buenos días, psicólogo Adrián Chávez. Buenos días, Marta, muchas gracias. ¿Decidiste venir? Sí, me decidí venir y no es por instinto, ¿no? En este caso. Ajá, qué interesante resulta, porque luego nos preguntamos, ¿es el corazón el que nos guía o es el instinto o es que razonamos? Bueno, empecemos definiendo qué es instinto, qué es razón que nos lleva a tomar una decisión. Una decisión. Fíjate que primero, pues la parte del instinto es todo el bagaje genético, biológico, que nos lleva a dar una respuesta. Por lo regular, las bases genéticas, las bases biológicas del comportamiento dicen que el miedo y la agresión son los principales motores para generar un comportamiento. Eso está en nuestra base genética, eso no hay vuelta atrás. O sea, cuando estamos en una situación de temor, de miedo, o nos preparamos para huir o nos preparamos para enfrentar el peligro, dependiendo, ¿no? Ahí sí hay una pequeña evaluación, un poco racional, pero también muy instintiva. Eso lo hacen los animales, o sea, cuando dos fieras se encuentran en el bosque o en donde sea, toman una decisión por instinto, o huyen en función de quién es el macho alfa o ciertas cosas, o deciden enfrentarlo, ¿no? En algún momento uno de la manada decide enfrentar al macho alfa y le gana y le quita su puesto y continúa, ¿no? Bueno, nosotros como seres humanos traemos una base animal, biológica, genética. Es la que sale, ¿no? Esa ahí está latente, ¿no? Dependiendo de cómo fuimos educados, dependiendo del nivel de racionalidad que tengamos, a veces la base biológica surge a diario y a veces no, es controlada por la razón. Ah, entonces sí la podemos controlar. Ahí es donde se empieza a diferenciar. No bien. Todo es así de instinto, sino tiene que ver mucho con cómo fuimos educados. Sí. Entonces, la base biológica es esos genes que nos dicen cómo vamos a reaccionar en una situación. Y nos vamos a lo que es la razón. Pasamos primero por el instinto animal, ese que todos tenemos y todo, y luego ya nos vamos a la razón. Sí, o sea, surge la emoción del instintiva, ¿no? Sí. El temor o el coraje, la ira, es instintivo. O sea, nadie puede decir, ay, yo no me voy a enojar. O sea, bueno, lo que sí aprendemos es ante qué nos molestamos. ¿Qué a mí me pueden molestar unas cosas, a ti otras, pero el enojo como tal, tarde o temprano va a surgir por una razón o por otra. Y oye, los dos nos quedamos. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, estamos hablando de elegir qué creemos que sea lo mejor. Ahí, precisamente, si nos basamos solo en la emoción o atendemos mucho a la parte emocional instintiva que tiene su raíz, entonces, pues constantemente vamos a estar decidiendo cosas que tienen que ver con nuestra parte biológica. Por ejemplo, son cosas que nos suceden casi a diario. Por ejemplo, cuando vamos al súper, si vas cuando tienes hambre, entonces echas de más y echas cosas que no utilizas. Entonces, si agarramos nuestra base biológica, el hambre, el temor, nuestras emociones, y digamos que las cubrimos de manera saludable, y entonces nos sentamos a hablar y a tomar decisiones, lo hacemos más con la parte de la razón, porque nuestra parte biológica ya la dejamos
saciada, digamos, ¿no? Okay, sí. Por eso decimos, cuenta hasta 10, si estás enojado, vete a respirar, regresa, para que tu lado biológico del enojo se quede a un lado y no hagas ni digas cosas a la otra persona que después nos vamos a arrepentir cuando la razón ya diga, oye, te pasaste, ¿verdad? O decidiste algo que no debiste. Yo creo que cuando vamos a tomar una decisión o estamos frente al tiempo encima, que ya tenemos que decidir algo y decimos, nos dejamos guiar por las emociones, las mujeres somos como que más guiadas por la hormona y todo eso también, somos diferentes a los hombres. Sí, en ese aspecto, sentido. En ese aspecto de la parte hormonal otro aspecto más que también meter. entra en juego, ¿no? Y también tiene que ver con la base biológica. Sí. Sin embargo, ahí, por eso la parte de la racionalidad tiene que ver mucho con aprender a ir por encima de la parte biológica a pesar del hambre, el sueño, el coraje, la tristeza, el odio, una serie de emociones, ir por encima de eso y decir qué es lo mejor. Y ahí surge esta pregunta, ¿qué es lo mejor? Porque lo mejor puede ser muy variado, ¿no? Muy diferente para las personas. Entonces ahí entra únicamente la razón también de decir, ¿cómo evalúo qué es lo mejor para mí, ¿no? En función, ahí hay criterios. Uno, o decido lo que es mejor para mí o decido lo que es mejor para los demás. Mitad y mitad. O sea, es como ganar. La decisión que voy a tomar me debe beneficiar a mí, pero debe beneficiar también a los que están a mi alrededor. A veces decimos, solo a mí, o sea, aquí no entran los demás. A veces decimos, no importo yo, o sea, se trata de los demás. Por ejemplo, una fiesta infantil, bueno, se trata de cumplir con los demás, ¿no? Es un acto muy social, una fiestecita, una piñata, lo que sea. ¿Cuándo digo que voy a satisfacer mi instinto o a mí mismo? ¿Y cuándo voy a satisfacer en un aspecto social atendiendo mucho más a la razón? Muy interesante. Vamos al corte comercial y regresamos. No se vayan. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es toma de decisiones, instinto y razón. Continuamos. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Fíjense que por ahí hay dos palabritas que se parecen mucho, mas no sé si signifiquen lo mismo. ¿Qué tenga que ver? ¿Es instinto o intuición? ¿Qué nos mueve? A ver, el instinto. El instinto es la mera reacción biológica ante un estímulo y que ya está predeterminado. Es decir, vamos a poner el ejemplo, vamos a irnos en la escala animal, ¿no? Por ejemplo, sí, los animales, ¿no? O sea, los animales tienen ya programado en sus genes cuál es la reacción ante ciertos estímulos y lo hacen invariablemente, ¿no? Esa es la reacción instintiva. Sí. La intuición incorpora una parte racional y una parte instintiva. Es decir, nosotros como seres humanos la tenemos, los animales no, esos son instintivos. Nosotros los seres humanos sí tenemos la parte intuitiva en donde utilizamos nuestro instinto, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos el ojo clínico, nuestro olfato periodístico. Me brinca tal cosa. Toda esa parte de utilizar nuestra parte emocional para sospechar de que algo detrás de lo que puede estar ocurriendo existe. Esa es la parte intuitiva. Utilizar la razón y la emoción y sospechar, adjudicar o creer que algo está ocurriendo detrás. Y muchas veces lo comprobamos y sí, cierto, ya decía yo, ¿verdad? O sea, que esa persona o que este suceso se me hacía raro. Ya decía yo, la típica, es la palabra. Entonces, hablar de instinto o intuición es hablar así como de que estamos como que alerta, algo se nos está avisando, algo estamos oliendo. Sí, no y es importante, las personas no deben ignorar esa parte de la intuición, hay que hacerle caso a la intuición, no para tomar una decisión ya definitiva, sino para ir acercándonos y corroborar y comprobar y luego tomar una decisión, no brincar de la intuición a la decisión, sino decir, ok, estoy sospechando. Me gusta eso. Busco información, observo, trato de tener más datos y luego ya compruebo lo que está sucediendo y tomo una decisión.
Por eso es bueno y dejarnos guiar por nuestro instinto para tomar mejores decisiones. De inicio. Como que es un proceso. Tenemos que tener un instinto así de algo para llegar a tomar una decisión. De inicio ¿Sí? es bueno. Es normal, bueno. es el proceso. Y si no lo tenemos, bueno, pues partimos solo de la razón, ¿verdad? O sea, la parte instintiva a lo mejor no la tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tenemos un bebé o cuando vamos a cambiar de trabajo, ¿qué me dice el instinto? A veces decimos, no lo tengo. Bueno, ahí hay que partir solo de la razón, decir, bueno, entonces evalúo mis opciones, me encamino hacia un cambio o a tomar una decisión. Y no es malo no tener instinto. A veces lo tenemos para unas cosas y para otras no. Bueno. Puede variar mucho de persona a persona. Entonces, podemos tener instinto para unas cosas, para otras no. Hay gente que lo tiene para el deporte, hay gente que lo tiene para los negocios, y hay gente que para los negocios no tiene nada de instinto, ¿no? Es que no tengo ni idea, ¿no? Fíjate qué chistoso. Y hay gente que sí tiene un olfato para los negocios y dice, aquí va a salir algo. Y otros, pues no sé, ¿no? Entonces, el instinto puede variar mucho en términos de en qué lo vamos a aplicar. Entonces, simplemente hay que ver nuestras áreas de interés, hay que ver en qué somos hábiles y aplicar el instinto, ese olfato intuitivo para irlo encaminando. Y normalmente sí nos da mejores resultados cuando lo hacemos de esa manera, porque pues la naturaleza es sabia de alguna forma. Oye, por ahí yo creo que ya te lo he dicho en otros programas, que hay que actuar de acuerdo a la razón, no al corazón, no a lo que sentimos. Hay que darle más vueltas, ¿no? Con la cabeza, digamos. La intuición y esa parte emocional es un punto de partida. Y entonces damos pie a ya razonar, evaluar opciones y decidir lo que es mejor para nosotros en función de un contexto, ¿no? O sea, de una familia, lo que es mejor para todos, o de un trabajo, o nuestras amistades, ¿no? Y saber cuándo sí tenemos que confrontar, tenemos que disuadir a los demás, tenemos que convencer a los demás. ¿Por qué? Porque yo presiento algo, yo tengo esa sensación de que algo... Yo intuyo. A ver, ahí entra el sexto sentido que dice que tenemos las mujeres, y peor, súmale si eres mamá, más profundo es ese sexto sentido. Y muchas veces la diferencia entre las personas tiene que ver más con eso. No es que no estemos de acuerdo en la parte racional, sino que alguien le da ese agregado, ese plus a su propuesta, porque dice, es que no me gusta la idea, es que no me late, o me late por acá, o esto, aquello. Y a veces cuando no es compartida la intuición, pues alguien puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero al final surge eso de, yo tenía razón, o pedir esa emoción, decir, oye, dame chancita, ¿no? O sea, siento eso, dame chancita, y si surge... De descartarlo, de que sea cierto. Descartar o que sea cierto. Como cuando la mamá, no, están jovencitos y les dice, no, es que este muchachito no me gusta, algo le noto y no me gusta. Es muy típico eso en las mamás. Damos chance, pero nos mantenemos alerta hasta que comprobemos. Entonces, ya hay una comprobación y entonces tomamos una decisión, ¿no? Pero por eso las mamás no deben prohibirles a las niñas así es. ¿Por qué? Porque la mamá puede estar atendiendo a ese instinto, pero la muchachita no lo ha notado todavía, pues no ha identificado, está cegada por otra emoción, o sea, una emoción ciega a la otra, y no se ha dado cuenta, pues, que efectivamente la mamá tiene razón, solo está enamorada. Qué bárbaro, cuánta cosa. Oye, Adriana, entonces, a ver, esto de las emociones es un círculo que todos los seres humanos vivimos en las emociones. Muchos no la sacan a flote, no le lloran, no le patalean, no, etcétera, no ríen, no aman, qué sé yo, ¿no? Pero también todo eso nos puede llevar a que seamos unos seres así como que un poquito, que no saquemos emociones, entonces el instinto también no funciona tan bien. Todos tenemos una válvula de escape. O sea, todos en algún momento tenemos un aspecto en nuestra vida por donde va a salir toda esa emoción. Lo ideal es que podamos expresar nuestras emociones, si estamos contentos, estamos enojados, estamos frustrados, etc. Hay una forma de sacarlo. Normalmente hay que utilizar la razón para hacerlo, con un amigo, con algún juego, en el fin de semana, o sea, buscar la estrategia que es mejor para mí en un deporte, escribir, cantar. De alguna forma tenemos que canalizar nuestra frustración, nuestra alegría, coraje, temores, etcétera, etcétera. Cuando no es así... Vámonos para estar estables. Para estar estable, solamente. Vámonos al corte y regresamos. Intuyo que debe estar Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos. Regresamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Muy bien, queremos hacer así como que, Adrián, una recopilación de todo esto, del instinto, de la razón, que la toma de decisiones, la intuición y todo eso que podemos manejar y que nos llevan a tener un mejor resultado, que creo es lo que buscamos todos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Sin exagerarle, sin tomarlo en cuenta. A ver, ayúdanos. Primero hay que hacer un inventario, hacer un inventario de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué nos da temor? ¿Qué nos da alegría, tristeza, enojo, furia? Okay. Todas estas emociones son importantes que las identifiquemos. ¿Ante qué? ¿Ante quién? ¿Cuándo? Y cómo lo manifestamos. Muchas veces nos callamos, muchas veces gritamos, o somos eufóricos, o somos expresivos, o no los guardamos. Primero ese inventario. Luego nos vamos a la otra parte, que es la razón. ¿Cómo tomamos decisiones? Que las personas evalúen cómo le hacen cuando tienen un asunto que resolver, un problema, o simplemente llegó un punto en el que tienes que tomar o el camino A o el camino B. ¿Cómo le hacen? O sea, tiran una moneda o la que sea. Piden ayuda a alguien. ¿Y qué nivel de involucramiento tiene la razón en esa decisión? O nada. O le hacen caso a otra persona, entonces no lo estás razonando tú. Bien, cuando tenemos los dos inventarios es cuando podemos decir, a ver, ¿qué virtudes tiene o beneficios o cualidades tiene tu parte instintiva? Es decir, tu intuición, ¿no? O sea, ¿qué tan certero notas que ha sido tu intuición en tu vida? Y del otro lado también, ¿qué tan buena ha sido tu capacidad para razonar, evaluar, sacar beneficios de una opción y de otra? Y empezar a juntarlos. Empezar a ponerte, que cada quien se ponga sus propios problemas y decisiones. Por ejemplo, el fin de semana, ¿qué quiero hacer? ¿Deporte o arte? Bueno, quiero pintar algo o quiero ir a jugar. Y empezar a hacerse problemas un poquito más elaborados con nuestra pareja, nuestra familia, nuestro trabajo. Involucrar más cosas. Sí, involucrar más elementos más complejos y empezar a juntar la parte intuitiva, es decir, la identifico. O sea, identifico que le tengo temor a mi jefe y por eso no me acerco. Me elimina la parte racional, entonces tartamudeo. Ok. Identificar nuestros obstáculos para resolver nuestra vida y empezar a desarrollarlos. Si tienes virtudes de un lado intuitivo o de la parte racional, utilizarlos también y que empiecen a elevarse, es decir, que empiecen a incrementar el nivel de utilización de estas dos características, que al fin de cuentas ahí están listas para reaccionar. Y en función de eso, pues mejorar la toma de decisiones, que es lo que tenemos. O sea que sí hay que detenernos, no hay que dejarnos ir nomás así por lo que pensemos la primera vez y dar respuesta o dar acción a lo que estamos pensando. Hay que calmarnos, pensarle, ver pros, contras, qué nos dice el corazón, la cabeza y tal vez pedirle, no sé, lo que piensa, su opinión a un ser querido cercano. Sí, es bueno. Se vale así como que hacer una un consenso, recopilación. Y para tomar una mejor decisión, es muy importante que las personas estén muy conscientes de ese proceso. Sí. O sea, muchas veces nos decimos, yo así soy. Sí, pero puedes aprender, o sea, no se vale ser igual en la secundaria, en la prepa, en los 30, a los 40 y a los 50. ¿Sí? Soltero que casado. No es la misma, Sí. O sea, tenemos que aprender a utilizar nuestras características y nuestras virtudes. Entonces, si eres muy intuitivo, muy intuitiva, utilízalo. Combínalo con tu parte racional, con las cosas buenas que tienes en ese lado, júntalas y te va a ir un poquito mejor, o sea, en lo que estés decidiendo hacer. En lo que digas tú, mis proyectos de este año, etcétera, y lo vas a hacer mejor. Que siempre decir, yo soy así, y el que me quiere bien y el que no, pues entonces como seres humanos somos seres cambiantes, evolucionamos durante la vida. Los animales no, o sea, la hormiga va y viene del árbol con su ramita y la deposita y vuelve por otra. Es invariable, no importa si hace frío. La hormigueta no, porque hace frío, tengo frío, no voy a salir ahora. Voy a cambiarle ahora. La hormigueta no puede variar eso. Nosotros sí, me voy a quedar en la casa, voy a salir, voy a caminar, voy a trabajar, voy a hacer, o sea, nosotros sí podemos tomar decisiones. Y tomar decisiones implica evaluar de manera consciente, de manera racional, lo que es mejor tanto para nosotros y para los que nos rodean, de la mejor manera posible. Y eso es con mucha práctica, o sea, es practicar todos los días hasta que
nuestras mejores virtudes para decidir las vamos utilizando a diario, cotidianamente. Aparte, cuando decides algo que no eres tú, que dices tú, qué raro, ¿por qué tomé esta decisión? Me ayudaron, me dejé guiar por otra persona, por otro suceso, me equivoqué. Se puede dar marcha atrás. Claro. O sea, y aprendemos también de los errores, ¿no? De la toma de decisiones mala. La capacidad de cambiar siempre debemos tenerla. Si elegimos B y queremos irnos a A, ser libres y no atender a lo que los demás digan de que, mira qué raro, no, lo que sea, cambiar. Si decidiste A y quieres irte a B, irse a B, no hay problema, la vida sigue y además se olvida, ¿no? O sea, si es que me van a criticar, pues a lo mejor sí, pero es tu vida, ¿no? Si tú decidiste cambiar de camino, de rumbo o de aspecto de tu vida, sigue adelante, tarde o temprano dirás, yo tenía razón, ¿no? Y el tiempo nos los va a dar. Qué interesante es, no hay que tener miedo entonces, ¿no? De eso estamos hablando, somos seres humanos y no tenemos la vida resuelta, digamos. Y el miedo puede aparecer, pero si sigues adelante a pesar del temor o el coraje, etcétera, tarde o temprano dices tú, creo que hice lo correcto. De hecho, hicimos lo correcto, tarde o temprano lo vamos a decir. Qué suave, ¿no? Cuando uno dice, por aquí era. Por aquí era, es el camino. Tenía miedo, estaba angustiado, todo el mundo me decía que no, y lo hice, seguí mi instinto, lo pensé bien, junté las dos cosas y todo salió bien. Qué suave. Si llegamos a ese punto, creo que nos va a ir bien. Y en todos los aspectos, familia, trabajo, decisiones sencillas, difíciles que tomemos, ¿no? Se vale equivocarse. O sea, nadie triunfa sin equivocarse. O sea, nadie. Todos los grandes empresarios, los grandes pensadores, o sea, genios, etcétera, todos dicen lo mismo, o sea, es 90% práctica y 10% inteligencia. Hay que echarle coco a las cosas entonces. Así todos los días. Ajá, y desde los 7 años dicen que es cuando uno ya evolucionó y todo eso. Sí, en la infancia hay que enseñarle a los niños, porque llegando a la niñez intermedia, que es entre los 7 y los 9 años, ahí es cuando el niño ya desarrolla un esquema de decisiones. Que o es arrebatado emocional o es racional pensando, o sea... Y hay que dejarlo que decida, ¿verdad? También, por ejemplo, en cuestión de ropa, siempre sacamos eso, Adrián, que decida. Pero bueno, vamos por esta vía libre, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima.